Y ahora sí, ¿no? Ok, entonces vamos a trabajar en la sesión número 10, que es la oración, clasificación según la actitud del hablante. La sintaxis, ok, es la parte de la gramática que se encarga de estudiar el funcionamiento de las palabras dentro de una oración. ¿No? Estudia esta oración y los elementos que la componen, ¿no? O sea, cuál es su funcionamiento dentro de la oración. Su unidad, o sea, la unidad en este caso de la sintaxis es el sintagma, ¿ok? Muy bien. Entonces, unidades sintácticas, ¿no? Diferencia entre oración y proposición. ¿La oración tiene sentido? Sí. ¿Es autónoma? Sí. ¿La proposición tiene sentido? Sí. ¿Es autónoma? No. Ahí viene la diferencia. En sintaxis, la autonomía es, en este caso, la independencia, es decir, que no está conectada con otra expresión, ¿no? Ejemplo de oraciones. La lengua es un sistema de signos, ¿no? Pues un ejemplo. Aquí, por ejemplo, vemos aquí una estructura. Dice, la lengua es un sistema de signos y se realiza en el habla. Ok, aquí por ejemplo vemos una oración compuesta. Dentro de la oración compuesta tenemos por ejemplo dos proposiciones y dentro de ellas, o en medio de ellas mejor dicho, hay un nexo. ¿Okay? El nexo y. Entonces, en este caso, la oración en sí, perdón, les decía, la oración en este caso, como hemos visto, es toda una estructura que tiene sentido, pero es autónoma. Esa es la diferencia con la proposición. La proposición también puede tener sentido, pero depende de otra expresión para poder lograr tener autonomía. Si, por ejemplo, podemos revisar aquí, donde dice, ¿no? La lengua es un sistema de signos. Esta proposición sí tiene autonomía, ¿no? Puede tener autonomía. Pero aquí, por ejemplo, y se realiza en el habla. Para que se realice en el habla, pueda llegar a tener la autonomía total, va a depender de otra proposición. Por ejemplo, necesariamente tiene que decir acá, ¿no? La lengua es un sistema de signos y se realiza en el habla. O sea, para poder entender que estamos hablando de la lengua, ¿correcto? Entonces, definición de oración. Ya, vamos a la definición. En una definición tradicional, podemos decir que la oración es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido completo y una autonomía sintáctica. Cuando hablamos de sentido completo, quiere decir de que podemos entender el pensamiento de manera cabal. Y si hablamos de autonomía sintáctica, estamos diciendo de que esta estructura no depende de otras para tener sentido. ¿Ya? No depende de otro elemento en el texto para tener un sentido. Tiene sentido por sí solo. ¿Correcto? Pero esta proposición es un poco imprecisa, ¿no? Trata de reflejar el hecho de que la oración pragmáticamente es el fragmento más pequeño de un discurso, ¿no? Que comunica una idea completa y tiene independencia. Es decir, podría sacarse del contexto y todavía puede seguir comunicando. Si bien dentro de un párrafo, dentro de un texto ya más global, la oración en este caso es solamente una unidad, ¿ya? Pero si tú lo sacas si tú lo sacas de ese texto, puede tener autonomía para seguir expresando ideas, ¿ok? Entonces, eso es lo que se está refiriendo. Si en este todavía es un concepto un poquito, tal vez no tan preciso, pero sí nos ayuda a entender el por qué es importante la comunicación dentro de la sintaxis.
y dentro, en este caso, de la lingüística en general. Clasificación de las oraciones según la actitud del hablante. ¿Qué es la actitud del hablante? Imagina, dice el autor, cualquier cosa que puedas decirle a otra persona. Recuerda algo que le hayas dicho hoy a alguien. Piensa en ese mensaje que le estás transmitiendo a quien te oye. Date cuenta de que no solo le estás haciendo llegar una información determinada, sino que al hablar estás manifestando una posición en la que dices. Estás dando a esa información de un modo concreto y esto añade cosas a ese mensaje. Le da una forma y hace que el oyente lo interprete de un modo u otro. Cuando hablas, tomas una actitud ante lo que es. Eso es lo que se está mencionando. O sea, hay una intención. Cuando yo quiero comunicar algo, lo hago siempre lo hago bajo una intención, bajo una idea. Y eso es para todos los casos. En todo caso que tú quieras comunicar algo, lo haces bajo una intención. Eso se llama la actitud del hablante. Es la intención, la finalidad con la que el emisor, en este caso, está comunicando algo, ¿correcto? Entonces, de alguna manera se ha hecho una clasificación de intenciones del emisor, de alguna manera global, porque obviamente en cuanto a las intenciones o a las funciones, pues habrá mil formas de comunicar, ¿correcto? Pero hay, de manera global, para un estudio lingüístico, hay una determinada clasificación, ¿no? Por ejemplo, vamos a comenzar con la actitud enunciativa. El hablante, dice, expresa un hecho o una idea. Además, el hablante nos da a entender que su mensaje es una realidad objetiva. Por ejemplo, tienes el pelo ardiendo. El verbo aparece, en este caso, en su modo indicativo. Ese es en el caso del ejemplo. Pero, por ejemplo, aquí no estamos transmitiendo ninguna emoción. Solamente estamos expresando algo de manera fidedigna. Tu pelo está ardiendo, ¿no? O sea, te está informando que algo pasa en tu cabeza. Las oraciones bajo esta actitud enunciativa tienen dos tipos, son de dos tipos. Las afirmativas, que son aquellas que afirman una idea. Por ejemplo, tienes el pelo ardiendo. O si tienes el pelo ardiendo. Ya, entonces es una afirmación de algo. O puedo decir también, ¿no? Juanito y Pepito juegan en el parque. Estoy afirmando algo, ¿ok? En cambio, las negativas niegan un hecho o una idea y lo hacen por medio de algún adverbio de negación, ¿no? No, nunca, jamás. O de los pronombres nadie, ninguno o nada. Por ejemplo, no tienes el pelo ardiendo. Nadie tiene el pelo ardiendo. En el caso de las enunciativas negativas, necesitan necesariamente un adverbio de negación para poder, en este caso, expresar esta negatividad. ¿Correcto? Dentro de la estructura de la oración. Muy diferente a las afirmativas. No es necesario decir siempre o tener en este caso, un adverbio de afirmación. Basta solamente con relatar en la oración tal cual lo ves, y en este caso se da por entendido de que es una afirmación, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, Raulito compra pastel de chocolate, por ejemplo, acá yo no estoy diciendo sí, Raulito compra pastel de chocolate, no lo estoy diciendo. Solamente estoy expresando lo que estoy viendo. Ya de por sí, eso hace de que la oración sea afirmativa, ¿correcto? En cambio, la negativa sí necesita de un adverbio de negación, ¿correcto? Para que en este caso, ya necesita en este caso de un adverbio de negación, ¿ya? Como por ejemplo, ¿no? No, nunca, jamás, o nadie, ninguno, ¿correcto? Entonces, con esos saberes yo puedo en este caso, puedo reconocer una enunciativa negativa. Actitud interrogativa.
¿no? El hablante, en este caso, expresa una pregunta, pero puede estar haciéndolo de forma directa o de forma indirecta. ¿Ya? Veamos los tipos de oraciones con actitud interrogativa. Tenemos las interrogativas directas. Emplean signos de interrogación. Por ejemplo, ¿tienes el pelo ardiendo? Va directamente a la consulta, ¿no? Va directamente a la pregunta. Las interrogativas negativas, perdón, las interrogativas indirectas se presentan por medio de los llamados verbos de lengua. Decir, preguntar, ¿no? Por ejemplo, me pregunto si tienes el pelo ardiendo. O sea, de alguna manera, no está diciendo una pregunta directa, sino lo hace, o sea, de por medio hay primero una estructura de introducción y luego está la pregunta, ¿no? Las interrogativas totales, el hablante pregunta por la totalidad de lo que dice. Es decir, busca una respuesta afirmativa o negativa según lo que pregunta, ¿no? Esto de repente lo podemos ver en las interrogativas directas, ¿no? ¿Tienes el pelo ardiendo? O sea, en este caso busca un sí o un no, ¿ok? Busca una afirmación, una negación, ¿ya? Dentro de la pregunta. ¿Tienes enamorado? Buscas una afirmación o una negación. Eso es una interrogativa total. Una interrogativa parcial, el hablante pregunta por una parte del contenido de lo que dice. Es decir, busca una afirmación en particular acerca de su mensaje. O dicho de otro modo, puede preguntar por el sujeto de su enunciado o por la causa o por el momento. Para esto usa partículas interrogativas. Ejemplo, ¿quién tiene el pelo ardiendo? ¿Por qué tiene el pelo ardiendo? ¿Cuándo has tenido el pelo ardiendo? O sea, en este caso no estamos buscando directamente una afirmación o negación. Buscamos de alguna manera componentes de la información, algún componente de todo el mensaje producido, ¿correcto? Entonces, por eso diciendo, ¿quién tiene el pelo ardiendo? Acá está preguntando por la persona. ¿Por qué tiene el pelo ardiendo? Está preguntando por el motivo. ¿Cuándo has tenido el pelo ardiendo? Pregunta por el momento en que de la acción. ¿Ves? En el caso de las interrogativas parciales son preguntas igual, son preguntas, pero aquí estamos buscando conocer una parte del mensaje y no todo en su totalidad. A diferencia de las interrogativas totales que buscan una afirmación, ya sea negativa o positiva o afirmativa, ¿no? Vamos ahora con la actitud exclamativa. El hablante transmite, dice, sentimientos y emociones, ya sea alegría, tristeza, admiración, temor en su mensaje, con lo que consigue darle un énfasis. El principal elemento gráfico que lo distingue es el uso de signos de exclamación. También pueden encontrar estos signos en oraciones desiderativas o imperativas para darle más énfasis a los deseos y a las órdenes. Ojo, aquí, pues, aquí podemos decir, ¿no? Podemos poner un paréntesis. O sea, si bien efectivamente las oraciones exclamativas tienen esa finalidad de expresar los sentimientos que el autor o que el emisor tiene en el momento de comunicar algo, ¿ok? También hay que entender, por otro lado, de que estas oraciones exclamativas pueden tener otra finalidad. Es decir, pueden haber oraciones exclamativas imperativas, o sea, que están órdenes, pueden haber oraciones exclamativas desiderativas, o sea, que generen, o sea, donde exprese que el autor o que el emisor está deseando algo, ¿correcto? O sea, pueden o sea, no necesariamente todas las oraciones exclamativas con signo de admiración son necesariamente exclamativas.
pueden haber algunas exclamativas que tengan otra finalidad según la actitud del hablante. Eso lo va a dar un poco el contexto en donde está esa oración, o sea, todo el párrafo que en ese caso acompaña a esta unidad, ¿ok? Muy bien, eso es en cuanto a lo que son las oraciones exclamativas, ¿no? El ejemplo, ¿no? Tienes el pelo ardiendo. ¿Ves? O sea, aquí ya hay una entonación diferente, o sea, se dice también de que las oraciones tienen entonación propia, porque reflejan la actitud del autor. Una cosa es que yo te diga, sí, tienes el pelo ardiendo, otra cosa que yo te diga, ¿tienes el pelo ardiendo? O tienes el pelo ardiendo. O sea, hay entonaciones diferentes para estas órdenes, o sea, para estas actitudes del hablante, ¿ok? Por ejemplo, en la primera yo expresaba una actitud enunciativa, porque estoy escribiendo algo que veo, afirmando, o la otra, la segunda que yo había expresado, era una actitud interrogativa. Y la tercera que había expresado era una actitud ya exclamativa propiamente dicha, ¿no? O sea, pero cada uno de los ejemplos que yo mencioné tiene una entonación, ¿no? Tiene una entonación distinta, una entonación diferente. Por eso diciendo que las oraciones tienen entonaciones propias, porque reflejan en este caso la actitud del habla. Ok, tenemos ahora la actitud imperativa. Dice, el hablante transmite una orden o ruego. Por eso el verbo suele aparecer en modo imperativo. Por ejemplo, quémate el pelo. Eso es diferente, ¿ya? Acá la conjugación en modo del verbo es distinto, ¿no? Quémate el pelo. Aunque también se pueden usar fórmulas con las que el hablante puede manifestar su actitud imperativa. Por ejemplo, ¿no? Usamos el verbo deber más el infinitivo. Debes quemar tu pelo. O sea, la conjugación del verbo deber más un verbo en infinitivo. Debes quemar tu pelo. O en todo caso, el adverbio tener que más infinitivo. Tienes que quemarte el pelo. Hay una actitud imperativa. O hay que, la estructura hay que más infinitivo. Hay que tener el pelo ardiendo. Puede ser también el adverbio negativo no más un verbo en infinitivo. No quemarse el pelo. O en este caso un adverbio a y en este caso como un infinitivo. A quemarse el pelo. ¿Ven? O sea, todas estas estructuras revelan en este caso actitud imperativa en el emisor. Otra forma de expresar orden o ruego, pero que necesita estar dentro de un contexto para comprender adecuadamente estas oraciones como imperativas, ¿no? Un presente de indicativo. Por ejemplo, tú te quemas el pelo ya. Ya, y en este caso, incluso hasta el adverbio ya genera orden. Un futuro de indicativo. Te quemarás el pelo ahora mismo. O un presente de subjuntivo, que todo el mundo tenga el pelo ardiente. ¿Bien? Entonces son formas de poder expresar, en este caso, actitudes imperativas, ¿correcto? Actitudes imperativas. Ahora, vamos en este caso con la actitud desiderativa. El hablante manifiesta su deseo, puede expresarlo por medio de varias fórmulas, ¿no? El adverbio ojalá con un subjuntivo. Ojalá tengas el pelo ardiendo. El verbo de deseo en modo condicional. Me gustaría que tuvieras el pelo ardiendo. Un ratito. O en todo caso, el verbo querer más un verbo en infinitivo. Quiero quemar tu pelo.
O en este caso, el adverbio sí, más un subjuntivo. Si ardiera tu pelo, o sea, son formas, o sea, aquí es un poquito más detallado. En años anteriores habíamos visto de repente esta misma clasificación, pero no tan específico. Ahora sí, ya te estamos dando una estructura un poco mayor de, en este caso, expresiones, ¿no? De diversas actitudes. Correcto. Entonces, los desiderativos, en este caso, pueden tener el adverbio ojalá o en todo caso estructuras que en este caso generen significados de deseo, ¿no? Que la oración exprese deseo, como los que ya les había mencionado. Ahora tenemos la actitud dubitativa. Dice, la actitud dubitativa expresa una duda sobre lo que se dice. Para ello dispone de varias fórmulas. Por ejemplo, en este caso, la estructura conjugada de deber de más un verbo en infinitivo. Por ejemplo, debes de tener el pelo ardiendo. O en todo caso, puede que más un subjuntivo. Puede que tengas el pelo ardiendo. O en todo caso, algunos adverbios y locuciones adversativas más subjuntivos. Por ejemplo, quizás tengas el pelo ardiendo. Quizás en este caso sería o aplicaría como un adverbio. O en todo caso, tal vez tengas el pelo ardiendo. Tal vez es más que todo una locución adversativa. Locuciones adversativas son en este caso estructuras de más de dos palabras, ¿ok? Lo vamos a ver de repente cuando veamos adverbios, conjunciones, adjetivos. Hay locuciones, o sea, estructuras largas, ¿ya? En este caso, que tienen una función de una categoría gramática, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, aquí, ¿no? No, aquí, por ejemplo, es un poquito, se ve también de que sí necesitan de esos adverbios de duda, ¿ok? Pero también hay otras construcciones, como en este caso la conjunción del verbo deber, ¿no? O en este caso la estructura o el adverbio puede ser, ¿no? Puede que, ¿no? Y le agregas un subjuntivo, tengas, puede que tengas el pelo ardiendo, ¿no? Todas esas estructuras, como les decía ayer, igual hoy día, ¿no? Salen del habla. O sea, no es que con el momento de que se creó el idioma, se estableció el idioma, pues todos sabían todo lo que sea. No, el idioma castellano es un idioma que de alguna manera va, va cambiando a través de los años, a través de las generaciones, van adoptando diversas formas de, en este caso, expresarse. Y lo que hace la lengua es recoger eso. Y esto de alguna manera sale de ese recojo, de ese background, ¿no? Donde en este caso la lengua, pues, revisa todas las expresiones que se han generado en el habla, ¿ok? Entonces podemos tener estas, por ejemplo, locuciones adversativas, que sale, por ejemplo, de ahí, ¿no? El tal vez, ¿no? Entre otras, por ejemplo, salen de ahí. Entonces ya le asocian, en este caso, una determinada función, ¿no? Estudian, o sea, estudian el habla, estudian por ejemplo, si surge el tal vez, revisan más que todo de dónde salió, cómo se usa esta estructura y cuál es la finalidad. Y le genera, en este caso, la categoría que corresponde, ¿no? Igual, o sea, por ejemplo, hay anglicismos, ya. El anglicismo, por ejemplo, son palabras en inglés que se castellanizan. Y esto es un fenómeno que de alguna manera se ha dado últimamente
con la aparición de Internet, por ejemplo, ¿no? Muchas palabras asociadas o generadas desde la aparición de Internet como fenómeno masivo de masas, eh, se adoptan en la vida diaria y ya tienen en este caso una forma castellanizada, ¿no? Por ejemplo, chat o por ejemplo Twitter o tuitear, ¿no? Ya eh, de alguna manera ya se genera en este caso, o sea, adopta una estructura. Igual, o sea, y es lo mismo que en el caso de las oraciones, de estas oraciones, esa clasificación de oraciones según la actitud del hablante. Todas se generan en el habla. Se estudian las formas, cómo, o sea, cómo surgió, cómo lo hablan, qué están reemplazando. Entonces, todo eso surge de ahí, ¿correcto? Y el lenguaje, la lengua lo que hace es adoptarlas y poner y enmarcarlas dentro de la estructura que ellos tienen. Es así. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es primero, ¿qué es la oración? La oración, un concepto básico, es toda persona, animal o cosa de quien se dice algo, ¿no es cierto? Eh, no, parece el sujeto. Decía, a ver, vamos a rebobinar. La oración en este caso es la unidad lingüística que tiene sentido completo e independencia sintáctica. Cuando hablamos de sentido completo, decimos en este caso de que se puede entender de manera cabal todo el pensamiento que expresa, y cuando hablamos de independencia sintáctica es que tiene una autonomía, o sea, se puede entender, no necesita de otros para poder entenderse dentro del texto. ¿Ok? Es más, si tú sacas la oración sola, puede tener un potencial de comunicación. O sea, se puede seguir entendiendo o usando para la comunicación, ¿correcto? Dentro de, en este caso, de la oración, nosotros tenemos, o mejor dicho, dentro de la sintaxis, ¿correcto? Que es la parte que se encarga de estudiar el funcionamiento de las palabras dentro de una oración, ¿ok? Cuya unidad es el sintagma. Tenemos también unidades sintácticas. Por ejemplo, la oración, nosotros la entendemos como sentido completo y autonomía sintáctica. La proposición si bien tiene sentido completo, no tiene autonomía sintáctica, ¿ok? Puede darse, como hemos visto en este caso, que la proposición, o sea, pueden haber una oración compuesta que se compone de varias proposiciones. Si bien una de ellas puede tener sentido y puede tener autonomía, la otra no. La otra va a necesitar de su nexo y de la otra proposición para poder tener autonomía sintáctica, ¿ok? Cuando hablamos de actitud del hablante, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la función, para qué el emisor quiere usar estas oraciones. Hablamos de la finalidad. ¿Cuál es su finalidad en el uso de estas oraciones? ¿Correcto? A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos en este caso, cuando hablamos de la actitud del hablante, ¿no? Es la finalidad con la cual el emisor usa las oraciones. Tenemos una clasificación de oraciones según la actitud del hablante. Enunciativas cuando queremos expresar un hecho o una idea afirmando o negando, ¿correcto? Para lo cual tenemos oraciones afirmativas, enunciativas afirmativas, que son aquellas que afirman un hecho, negativas son las que niegan un hecho o una idea. En el caso de las oraciones negativas, al contrario de las afirmativas, las negativas van a necesitar un adverbio de negatividad para poder, en este caso, ser identificadas. A diferencia de las afirmativas, que no necesariamente deben tener un adverbio afirmativo. La actitud interrogativa, la idea es expresar una duda, una consulta, poder indagar información. Tenemos oraciones interrogativas directas, que es cuando empleamos signo de interrogación. Las oraciones interrogativas indirectas
se presenta por los llamados verbos de la lengua, verbos de lengua, ¿no? Que son decir, preguntar, etcétera, ¿no? Su intención en este caso solamente es, no es expresar algo directamente, sino, en ese caso, puede tener otro tipo de función, o sea, expresar otro tipo de función con una pregunta, ¿no? Por ejemplo, me pregunto si tienes el pelo ardiente. ¿Ves? O sea, no necesita poner signos de interrogación. Solamente en este caso, acá lo que hacemos es afirmar que tenemos una pregunta. ¿Ok? Y dentro de esa estructura colocamos la pregunta o la pregunta que nos hace generar dudas, ¿no? Ahora, las interrogativas totales, ya lo que hace en este caso es buscar una afirmación o una negación de acuerdo a la pregunta que expreses, ¿correcto? En el caso de las interrogativas parciales, buscamos encontrar en este caso una porción del mensaje, ¿no? No del todo. Queremos encontrar o hallar una porción de ese mensaje, ¿no? Sí, puede ser de repente, puedo preguntar por el sujeto del enunciado, puedo preguntar por la causa o por el momento en que ocurrió el delito. Las actitudes exclamativas, en este caso, tienen como finalidad expresar, en este caso, la emoción del emisor, ¿correcto? Ahora, hay que también aclarar que que las exclamativas pueden tener finalidad imperativa, o sea, puede ser una oración imperativa o desiderativa, ¿correcto? O sea, no toda oración con signos de admiración suele ser exclamativa. Eso me lo va a dar el contexto. Las actitudes imperativas son aquellas que se transmiten o transmiten en este caso un orden o un ruego, ¿correcto? Por eso que el verbo está en modo imperativo. Las desiderativas, en este caso, el hablante lo que hace es manifestar su deseo. Se pueden expresar de diversas formas. Normalmente podemos ubicarlos por el adverbio ojalá, pero en todo caso también hay estructuras en donde se puede interpretar la actitud de deseo del hablante. Finalmente, la actitud dubitativa expresa una duda sobre lo que se dice. Por ello, hay diversas fórmulas. Normalmente, también las podemos identificar con adverbios al inicio que expresen, en ese caso, duda. Quizás, tal vez, posiblemente, ¿correcto? Pero también hay otras estructuras que puede dar esa idea de duda o no certeza de algo, ¿correcto? O sea, no estamos seguros si se da o no. ¿Ok? Entonces, eso es por el momento lo que nos corresponde a esta sesión número 10, ¿no? La oración y la clasificación. Volvemos en 5 minutos para la parte práctica. ¿Ok, muchachos? Descansen un rato. Nos vemos. Chao, bro.